Nos permite salud para estar en este lugar. Dios bendiga a todos los hermanos que han participado, que han trabajado en esta tarde. Dios bendiga a los hermanos que a la distancia están conectados con nosotros en esta tarde. Y así el Señor siga bendiciendo a la iglesia de esta hora en adelante por medio de su palabra que el Señor nos mande en esta tarde. Vamos rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 7 y vamos a estar leyendo en su versículo 22. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 22. Lo leemos para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Lo dejamos hasta ahí, puede sentarse y vamos a meditar en esta palabra. Juan el Bautista, habiendo preparado el camino del Señor, dice la palabra del Señor que había un objetivo por el que Juan el Bautista había venido a la tierra. Y era para anunciar y dar alerta de que Jesús de Nazaret había llegado, que el reino de los cielos se había acercado y estaba a punto de venir detrás de él. El Señor Jesucristo está ya en su ministerio y ha avanzado en su ministerio ya un buen tiempo. Juan el Bautista está preso a esta altura de que le manda a preguntar con sus discípulos, manda a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Queriendo saber Juan el Bautista si el anuncio que él había hecho en su ministerio, que lo había comenzado 6 meses antes de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente él había cumplido su carrera, había cumplido su llamado. Y él está inquieto, quiere saber si es que verdaderamente él va a salir de la cárcel o hasta ahí llegó él. Si es que él va a tener que seguir anunciando, preparando el camino del Señor, o su obra está terminada. Juan el Bautista quiere saber en qué parte de los tiempos estaba viviendo él, entrando preso a esa cárcel de la cual si Jesucristo no era el que esperábamos, él tenía certeza, él estaba seguro que iba a salir de ahí, que de ahí iba a salir porque él tenía una obra que tenía que cumplir antes de morir, y era preparar el camino del Señor. El Señor Jesucristo le contesta de esta manera. Dice que delante de los que lo había mandado, de los discípulos de Juan, que había mandado a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? Dice que el Señor Jesucristo comenzó a hacer prodigios y milagros delante de ellos, para que ellos vieran y oyeran, y lo que le llevaran de mensaje a Juan era lo que habían oído, lo que habían visto, para que ellos dieran testimonio no de lo que les habían contado, sino de lo que ellos habían experimentado, y llevarle el mensaje a Juan que el Juan esperaba. Y por eso es que hemos leído el pasaje donde dice la palabra del Señor, que hemos leído: respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y le dice: los sordos oyen, los muertos son resucitados. O sea, había habido, hermano, una cantidad de milagros que habían sucedido delante de estos discípulos. Y por eso les dice: vayan y díganle a Juan lo que está pasando aquí. Lo que está pasando, para que Juan determine y deduzca por él mismo en los tiempos que él está parado hoy. Y Juan tiene que entender que de esa cárcel no va a salir. La palabra a lo mejor era alentadora, porque el mensaje que Juan había predicado no había sido predicado en vano.
que el camino del Señor lo había preparado y ahora era el Señor el que continuaba el camino del cual Juan le había preparado. Juan ahora reconociendo los tiempos, que él no va a salir de la cárcel vivo, que el que estábamos esperando ha llegado y el Señor le manda a decir que los muertos están resucitando y que el evangelio está siendo predicado a los que nadie les tenía esperanza, a los que no tenían entrada al templo, a los que no tenían parte en el Dios de Israel. Ahora las buenas nuevas de salvación se estaban siendo predicadas por nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, los muertos son resucitados. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la que le da vida al hombre? Es la palabra de Dios la que le da vida al hombre, porque nos podemos maravillar y no podemos, hermano, llenar de gozo y alegría ver a un muerto resucitar de una caja, de un ataúd. Ver a un muerto que tiene una semana de haber muerto y que el Señor lo resucite y comience a caminar. Pero sabe que la victoria no está en que la carne resucite en su condición que estaba y continúe en la vida que llevaba. La victoria es más grande cuando entendemos que el Señor vino a resucitar muertos en delitos y pecados. Y este evangelio que Él les dice, Él está siendo predicado a los pobres, estaba haciendo una resurrección más grande que la que veían, lo visible que se podía ver. Porque los muertos que estaban en delitos y pecados, ahora por medio de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estaban tomando vida, y no cualquier vida, sino una vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque la predicación de nuestro Señor Jesucristo es la que usted y yo debemos de llevar. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que son vida, son espíritu y son vida? Y usted y yo, si nos queremos mantener en vida, tenemos que continuar escuchando la palabra de vida. Tenemos que continuar escuchando la predicación del evangelio, porque de nada sirve que hayamos venido a la vida y nosotros comenzamos a dejarnos morir nosotros mismos. ¿Y cómo nos dejamos morir nosotros mismos? Cuando dejamos de escuchar la palabra de vida, cuando dejamos de escuchar el mensaje de salvación, cuando dejamos de escuchar el evangelio, entonces nos comenzamos a morir. El Señor le dice, díganle a Juan que los muertos están resucitando. O sea que la palabra que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, de la misma manera que Él levantó a Lázaro de entre los muertos, porque Él no resucitó tantos muertos, pero muchos creyeron en Él. Y esos que creyeron en Él tomaron vida, y no cualquier vida, sino una vida restaurada, una vida, hermano, renovada, una vida nueva. ¿Sabe que el Señor Jesucristo por un momento dice que se encontró en una situación donde tenía más de 5,000 personas que estaban siguiéndolo a Él, que estaban escuchando, que anhelaban escucharlo a Él? Tenían 3 días de estar en un lugar, no había comida, no había bebida, pero Él le dijo a los discípulos, es necesario darle de comer a esta gente se ha debilitado porque necesita pan, necesita comer algo que alimente su cuerpo. Le dice, pero esa gente, aunque su cuerpo estaba debilitado, pero su alma estaba viviendo. ¿Cuántos le alaban al Señor? Porque la predicación del evangelio lleva al muerto en delitos y pecados a tomar vida. Y esa vida es más importante que levantarse. Imagínese usted, hermano, alguien muere en pecado y en pecado se levanta y en pecado continúa la vida. No sirvió de nada. Pero cuando una vida viene a Cristo, escucha el mensaje de salvación y entonces aprende a entender que estas palabras que el Señor dejó escritas, que estas palabras que el Señor hablaba, son vida. Y son vida para aquel que las escucha, las cree y se mueve en obediencia a su palabra. El Señor Jesucristo le manda a decir, los muertos están resucitando. Los muertos están resucitando. El evangelio se le está haciendo predicado a los pobres. Aleluya. El evangelio se le está haciendo predicado a los pobres. ¿Cuántos muertos puede contar usted que el Señor Jesucristo levantó de la tumba en su caminar? ¿Ha contado usted cuántos muertos ha podido levantar? Si no me equivoco, la cuenta anda por 3. Y usted dice, wow, pero verdaderamente no fueron muchos los muertos que resucitó. Pero la predicación de su palabra
la predicación de su evangelio, hermano, resucitó miles y miles cuando él caminó en la tierra. El problema es que muchos de esos resucitados se acobardaron a seguirlo. Muchos de esos resucitados se acobardaron a que se dieran cuenta que ellos habían resucitado entre los muertos en delitos y pecados. Y temían ser asociados con el Señor Jesucristo. Vea bien que Nicodemo era un maestro de la ley, dice que era. Él enseñaba en la sinagoga y era muy conocedor de la palabra, supuestamente de Dios. Pero no conocía a Dios. Cuando oye hablar de Jesucristo, dice que lo visita a donde el Señor se había quedado esa noche. Llegó de noche para que nadie supiera que Nicodemo había llegado a visitar al maestro. Y le dice: maestro, sabemos que viene de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, no pudieras hacer lo que haces. Y entendemos que por los hechos tuyos, Dios está contigo. ¿Y sabe qué pasaba? Que Nicodemo estaba muerto en delitos y pecados, aunque era maestro de la ley. El Señor Jesucristo le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que se van a bautizar. Le dice: es necesario nacer de nuevo. Le dice: porque lo que nació de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es, y es del que vive. ¿Cuántos están en el Espíritu? ¿Cuántos están viviendo? Que no le dé vergüenza ser asociado con Jesús de Nazaret. Que no nos dé vergüenza de que nos asocien. Hermano, mire, yo le digo una cosa. Usted y yo que llevamos una carga sobre nosotros. El señalamiento de ser evangélicos, el señalamiento de ser cristianos, el señalamiento de ser llamados hijos de Dios, hermano, nos lleva, hermano, nosotros un sobrenombre. Nos lleva a nosotros, hermano, una clase de ciudadanos como de una clase diferente, que no se nos es visto como algo grato de ver o algo grato de hablar. Porque nosotros cuando hablamos, hermano, procuramos hablar palabras que a lo mejor a otra gente le parecen locura. Y entonces, por eso mucha gente prefiere mejor no tratar con nosotros, no hablar con nosotros. Nuestros amigos se fueron, se espumaron, se acabaron. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En muchas de las situaciones hasta nuestras familias se espumó, se fue, se acabó. Porque no quieren verse asociados con nosotros. Y esa era precisamente la razón por la que muchos que habían sido resucitados de entre los muertos en delitos y pecados que siguieron a nuestro Señor Jesucristo no se veían en el día de la crucifixión. Habían 12 que lo seguían. Vea bien cómo está esto. Que cuando Él resucita y pasan 40 días que Él camina por la tierra después de la resurrección, dice que llega el momento donde Él se va afuera de la ciudad. Y le dice: es necesario que se vayan para Jerusalén y me esperen ahí. Esperen ahí la promesa del Padre. Y entonces cuando eso pasa, hay la noticia de que el Señor Jesucristo se ha ido, que se ha levantado. Una gran noticia entre los cristianos, entre los creyentes. Pero muchos de ellos temían asociarse con el Señor. Pero para marcar las cantidades de gente que no le importó ser, hermano, nombrados cristianos, nombrados seguidores del Señor. Dice que en el día de Pentecostés, en el aposento alto, habían 120 personas, incluyendo los discípulos. Solamente esos habían quedado de los miles y miles que habían creído en el Señor, que habían seguido al Señor, que habían visto los prodigios. ¿Usted cree que no es un prodigio, un gran milagro, haberse comido un pez de los que fueron multiplicados? Haberse comido un pan de los que fueron multiplicados. ¿Usted cree que no es cosa, que es cosa sencilla? Haber comido aquel pan milagroso, aquella comida, aquel pez milagroso, haberlo comido, haberlo digerido y haberlo saboreado y haberse dado cuenta que el Señor solamente tenía un poquito y de un poquito hizo muchísimo para darles de comer a ellos. Pero ellos no solamente comieron, hermanos, los peces y los panes, comieron la palabra de vida y ellos tomaron vida, pero se acobardaron en el camino y no quisieron hacer la confesión pública que eran cristianos de verdad. Y por eso es que en este tiempo hay muchos que se avergüenzan del Evangelio. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Primeramente para salvación a los griegos, a los gentiles. Decía él, primeramente son
la palabra de Dios, el poder de Dios está en el Evangelio es poder de Dios, la palabra de Dios es vida, hermano, y esa es la que nos ha dado vida, pero muchos nos venimos acobardando y no queremos dar testimonio, no queremos que nos asocien que somos cristianos, y por eso es que muchas veces nos camuflajeamos cuando andamos en la calle, nos transformamos para que no nos conozcan y no nos vayan a fichar que somos cristianos, porque muchas veces andamos caminando mal, por eso es que nos escondemos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están aquí todavía? Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza, su Espíritu Santo nos fortalezca para dar testimonio del Señor. Porque es necesario dar testimonio del Señor. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y él decía, no solamente poder de Dios porque hay gente que quiere el poder de Dios para hacer prodigios y milagros. No, dijo él, primeramente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el que escucha el Evangelio se salva. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos son salvos todavía? ¿Hay salvos por ese lado donde usted está? Y el Señor Jesucristo le está mandando a Juan a decir, vea bien Juan, que esto se está poniendo bueno aquí afuera. Y le dice, los muertos están resucitando, pero por medio del Evangelio que aquí se está predicando, porque se le está dando a todos. Aquí no estamos esperando de que venga usted que tiene dinero para darle Evangelio. Aquí no estamos esperando usted que tiene puesto en el gobierno para darle Evangelio. Le dice, se le está predicando a los pobres. A ellos se les anda predicando. Imagínese el gozo que tuvo que haber recibido Juan, hermano, sabiendo él en el Espíritu que lo que venía era el fin de su vida. Porque Dios revela, hermano. Yo no sé cuántos entienden eso. Que Dios revela. Muchas veces Él nos revela a nosotros lo que va a pasar. Él nos confía, hermano, lo que viene. Y Él nos prepara de una manera espiritual para que esta carne se acostumbre a lo que viene. Hermano, en ese momento Juan está preocupado, pero cuando recibe el mensaje y dice, estos son los rasgos del Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que yo vi. Este es del quien yo dije que había que prepararse, porque venía, el reino de Dios estaba entre nosotros. Y dijo él, verdaderamente han habido gente que se ha humillado, que ha entendido que tiene que venir humillado delante de los pies del Señor. Y lo ha recibido. Y por eso es que los milagros están sucediendo. Por eso es que estamos viendo el poder de Dios moverse ahí donde está el Señor. Y él le tiene que dar un cierto gozo al darse cuenta que no predicó en vano, que no predicó solamente por predicar, sino que verdaderamente él anunció al que esperaba el mundo. Y él tiene que haberse sentido gozoso cuando le dice, los muertos están resucitando y el evangelio se le está anunciando a los pobres. Mire, hermano, esto tiene que haber sido un gozo para Juan, sabiendo que él solamente decía él, yo decía él solamente lo bautizo con agua, pero detrás de mí, aquel que tiene palabra de vida eterna, dice, este bautiza con Espíritu Santo. ¿Y qué decía él? Decía él trae un diferente bautismo, porque yo solamente los puedo zambullir en el agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí bautiza diferente. Yo no sé si usted se alegra, hermano. Porque el que viene detrás de mí, él bautiza en un nivel diferente. El nivel de él, mire, el nivel de Juan era el Jordán, pero el nivel del Señor Jesucristo era el cielo. Porque donde quiera debajo del cielo que estuviera una vida que se arrepintiera, el Señor la podía bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos le alaban al Señor? El día de Pentecostés se dieron cuenta que el mensaje de Juan se cumplió. Porque le dijo, este es el que los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué dice que pasó el día de Pentecostés? Dice que el día de Pentecostés estaban toda la iglesia, 120 de ellos, reunidos en un lugar. No estaban orando, no estaban cantando, no estaban haciendo ninguna cosa, no estaban vendiendo, haciendo ventas, ni haciendo ningún negocio en la iglesia. Estaban, dice, unánimes, juntos, unánimes, en un solo pensar, en un solo sentir, esperando la promesa que se les había dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermano, y dice que ese día, dice que como un gran viento, con un gran estruendo, dice que comenzó a moverse el Espíritu Santo como llamas de fuego. Dice que eran las lenguas que daba. Hermano, era algo poderoso lo que sucedió en ese lugar. ¿Y por qué sucedió eso, hermano? Hermano, tenían 10 días de estar esa gente ahí. Esa gente tenía 10 días de estar esperando. Porque al día 50 el Espíritu Santo desciende. Hermano, porque ese era el día de las primicias.
que celebraba Israel. Y ese día las primicias que celebraba Israel se le llevaban, hermanos, lo primero de lo que habían cosechado. La gente que era fiel a Dios la llevaba a Israel, la llevaba a Jerusalén para ponerla en el templo. Pero Dios recogió su primicia. Y la primicia que Dios recogió fueron almas. ¿Cuántos le alaban al Señor? Recogió primicia de almas. Las primeras, hermanos, miles de almas, más de 3,000 personas se convirtieron a la predicación de Juan, de Pedro. Cuando Pedro predicaba, dice que había mucha gente ahí alrededor. Gente que había venido de otras naciones. Gente que no hablaba el idioma que se hablaba, hermano, el arameo que se hablaba en Israel. Pero dice que mientras estaban los cristianos, mientras estaban los que no tenían miedo que los conocieran por cristianos. Dice que mientras estaban los 120 en el día de Pentecostés en el aposento alto, dice que cuando aquel estruendo se vino, ellos comenzaron a hablar y a bendecir el nombre del Señor, a alabar y a exaltar el nombre de su Dios, y lo hacían en la lengua de los que habían venido. ¿No cree usted que era palabra de vida la que había ahí? ¿No cree usted que la vida había llegado para que aquellos que estaban muertos, más de 3,000 personas que estaban muertos en delitos y pecados, que habían llegado ellos a celebrar la fiesta de la primicia, recibieran la salvación? Y la palabra de vida comenzó a correr, hermano, porque el evangelio es vida, el evangelio es buena nueva de salvación. Para aquel que estaba perdido, aquel que estaba, hermano, destinado para el infierno. ¿No cree que es una gran bendición recibir el mensaje de salvación? Echar manos a la vida eterna, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Ay, hermano, eso tiene que haber sido un gozo tremendo. Que dice que los mismos que estaban ahí, de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, los escuchaban hablar. Haga de cuenta que estaban dos hermanos hablando el idioma de un grupo de unos 10 o 20. Otros dos hermanos hablando, hermano, el idioma, el dialecto con el que venían ellos, que habían nacido y habían crecido, otros 20 o 30. Y así, hermano, a manera que 120 tuvieron palabras de vida ahí para dar. Y aquellos que escucharon palabras de vida recibieron vida. ¿Cuántos le alaban, hermano? Yo no sé si usted se alegra, pero es que tiene que traernos alegría, hermano, gozo de haber venido a la vida. Esto tiene que llenarnos a nosotros, hermano, y que cuando nos vamos de aquí del culto, nos vayamos contentos, alegres, hermano. Nos vayamos llenos de vida. Y que han habido días que hemos venido, hermano, como yo les he dicho, que agarremos todos los domingos para dárselos al Señor. Y han habido domingos, si no me equivoco, fue el domingo del ayuno congregacional. Fíjate que ese día terminamos el ayuno y no sentía nada de hambre yo. Normalmente uno va muriéndose, hermano, que va corriendo y quiere llegar ahí donde haya lo que sea. Hay gente, hermano, mire lo peor que puede hacer usted es irse a un buffet. Pero uno va buscando, hermano, lo que sea, donde quiera que haya algo que se puede comer, se lo come uno para quitarse el hambre. Pero hay días que el Señor se mete en el asunto, hermano, y uno termina un ayuno y son las 7, son las 8, hermano, y uno anda tranquilo, y que no, porque la comida se va a tomar una hora, que se tome 2, dice uno no tiene prisa. El problema es cuando no todos estamos en el mismo entorno, ¿verdad? Que yo estoy tranquilo, pero los que andan por ahí están desesperados, es diferente. Pero lo que yo le digo es que cuando Dios toma el control del asunto, hermano, es diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Esta gente estaba, hermano, con un gozo tan grande en ese lugar, porque había recibido, imagínense usted estar ahí, hermano, yo no sé, pero hay 120 personas, hermano, es mejor que hayan llevado lunch para 10 días, porque si no esa gente iba a tener que estar esperando, y esperando, y esperando, día y noche, día y noche, día y noche. Pasa el primer día, el segundo día, llegan al día 9, hermano. Yo le puedo decir una cosa, me voy a atrever a decir esto, que los que comenzaron ese día eran más de 120. En esa época que comenzaron a esperar la promesa del Padre, hermano, y había más gente, pero los que se hablan son los que estaban. Los que se hablan son los que no tuvieron miedo de dar testimonio de que ellos eran cristianos y esperaban en Dios. Pero ellos salieron llenos del poder de Dios. Ellos salieron llenos de la gloria de Dios. La gente que estaba ahí pudo darse cuenta que esta gente, hermano, dice que comenzaron a hablar y decían, esos tienen que estar borrachos. Y Pedro y yo lo que estaban hablando de los hermanos. Mira bien, en este tiempo, si usted anda en la carne, usted comienza a pelearse con usted y comienza a maltratar a aquella gente. Pero no, Pedro lo oyó y dijo,
Padre, dame palabra para yo poder hablarle a esta gente y no matarla, sino que esta palabra les dé vida a ellos. ¿Cuántos le alaban al Señor, hermano? Pedro tiene que haber sentido, hermano, en la carne, porque Pedro en la carne no era fácil. Pero él tiene que haber escuchado todo lo que hablaban. Estos están borrachos, a saber, esa cadera han de tener allá adentro. A saber cuántos litros de guaro tienen ahí para cada uno, y estos están ahí porque están chupando. Gente pudo haber hablado muchas cosas, porque lo que está escrito dice que dijeron: estos están ebrios, estos están llenos de mosto, estos están borrachos, estos están acabados, estos son perdidos como nosotros también. Pero luego se come, porque ¿sabe quiénes decían eso? Haga de cuenta los que hablaban el idioma, este grupo hablaba un idioma, pero Dios estaba hablándole a aquellos que le entendían lo que le decía. Y los que no entendían decían: están bolos. Tenga cuidado usted, porque si usted hay cosas que no entiende y usted dice: hermano, está loco, porque usted no entiende, porque el mensaje no es con usted, es con aquel que entiende. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor, Cristo viene pronto. Los que no entendían decían: estos están bolos, están locos. Pero Pedro dijo, le dijo al Señor: préstenos palabras, denos palabras, para que cuando hablemos estas palabras les sean vida a ellos, para que nosotros les vengamos a traer la resurrección de entre los muertos. Y cuando Pedro comienza a hablar y hace un discurso, pero hermano, de la manera que lo presenta, dice que comenzó a llorar aquella gente, al darse cuenta que todo lo que estaba sucediendo ahí, el autor y consumador lo había matado Israel. Lo había matado, lo había crucificado, pero él había resucitado. Y que ahora estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y que lo que estaban recibiendo era la promesa del Padre que él les había confirmado antes de irse. Y él le dijo: esta bendición es para ustedes, para sus hijos, para sus hijas, para sus ancianos, para ustedes que están escuchando, para ustedes esta bendición que ha mandado Dios. Y ellos se dan cuenta. Dice que se compungieron de corazón y hubo un arrepentimiento pleno en ellos. Y ellos preguntaron: pero hermano Pedro, ¿qué hacemos entonces? Y les dijo: arrepiéntase cada uno de ustedes de vuestros pecados y bautícese. Y ellos entendieron que esa palabra les había martillado, les había roto el alma, pero los estaba sanando, les estaba dando vida. Y ese día dice que hubieron 3,000 almas que recibieron a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador de su alma. ¿Cuántos le alaban al Señor? Y eso fue suficiente para ellos. Y el evangelio se le seguía predicando a los pobres. Y el evangelio seguía trayendo vida al que se arrepentía. Y sabe que la persecución comienza porque hay gente que entiende que vale la pena dar la cara por el evangelio. Hubo gente que entendió que valía la pena no avergonzarse de nuestro Señor Jesucristo. Mira, esta iglesia ha pasado cosas porque hay un grupo de gente que ha determinado dar la cara por este evangelio. Este evangelio puede ser muy lindo, pero necesita hombres y mujeres determinados a caminar con esta bandera. Vea bien, cuando usted estaba en el mundo, usted se compraba las camisetas de los equipos que usted le iba, las gorras, los zapatos, todo lo que los jugadores famosos llevaban, usted los quería llevar. En los carros compraban las grandes cosas y se las pegaban. Compraban banderas de esos equipos para pegarlas y correr con ellas por la calle. Yo le pregunto: ¿qué ha hecho usted por el evangelio? Somos una bola de sinvergüenza, no queremos hacer nada. Una bandera que diga Cristo viene o que diga Iglesia Apóstol y Profeta, Río de Agua Viva. Hermano, si un rotulito así chiquito, no lo queremos andar. En el carro, ya no digamos en la camisa. No lo queremos llevar. Dios bendiga a los hermanos del grupo, porque ahí tienen escrito Iglesia Apóstol y Profeta, Río de Agua Viva. Algunos querían que nada más dijera grupo de alabanza, para poder salir a lugares donde nada más dice grupo de alabanza, pero no dice de dónde. A su nombre sea la gloria. Hubo gente que no le importó que lo asociaran con el Señor.
Y ellos, el gozo que tenían, hermano, era un gozo mayor, era un gozo maravilloso. Cuando salieron de esa reunión, ¿usted cree que olvidaron lo que llevaban de primicia? Si ellos fueron entregados como primicia a Dios. Y Dios los llenó de su gloria, de su poder. Para que vea usted cómo los llenó. Que en la misma noche que se arrepintieron, se bautizaron. ¿No cree usted que es una bendición? Ve, había muchas veces de nosotros, venimos al evangelio y ahí estamos 6 meses después. Ay, no sé usted. Hermano, bautícese. Hay quien que llegó a 1 año. No, hermano, fíjese que, no sé, es que no vaya y le fallo al Señor. Bueno, usted sabe que vaya y le fallo al Señor. ¿Por qué no dice, vaya y le cumplo al Señor? ¿Ah? En vez de estar, ay, vaya y le fallo al Señor. ¿Y por qué no dice usted, vaya y le cumplo al Señor? Eso fue lo que dijeron esta gente. Dijeron, creyeron y se bautizaron en el mismo momento. Mira, hermano, es una bendición. Gente que determinó asociarse con el Señor Jesucristo porque sabía la vida que les había dado. Porque ellos venían muertos en delitos y pecados, mas ahora viven. ¿Usted cree, hermano, está corriendo esos voltios del evangelio en esa vida? ¿Usted cree que se iban a callar? Que los vamos a perseguir. Mire, ¿sabe qué fue lo que pasó ese día? De esa fiesta de las primicias, salieron esos grupos, usted los lee, hermano, habían diferentes grupos de diferentes lugares, de diferentes lenguas, y se fueron, ellos para donde habían venido. ¿Y qué cree usted que llevaron? Llevaron evangelio, llevaron la palabra de vida, llevaron la predicación del evangelio para predicársela a todos. Entendieron el mensaje que le mandó a decir a Juan, le dijo, los muertos están resucitando. Iglesia Río de Agua Viva, despierte pues, los muertos están resucitando. Yo sé que muchos de ustedes se imaginan, ay hermano, ¿qué le parece a usted que nos trajeran un muertecito aquí y nos echamos una horadita? No le decimos a nadie, pero nos echamos una horadita y nos pasamos así de repente, mire, y le ponemos la mano. ¿Y qué tal se nos levanta el muerto, hermano? ¿Por qué no le pide al Señor que se le levante el muerto suyo? ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, que no me vaya a morir? Yo que me siento amarillito ahí, que ya me muero. ¿Por qué no le pide al Señor, Señor, que no me muera yo? Si está determinado que el hombre muere una vez y luego después le espera lo que viene. Está determinado. Pero muchas veces nosotros quisiéramos que la iglesia fuera partícipe en una resurrección de un muerto. El muerto se resucita. Y mire que no hemos velado cristianos aquí en este lugar, ¿verdad? Vamos a velar un día. Si el Señor nos permite vida en esta tierra, nos va a tocar velar el cuerpo de un cristiano, ¿verdad? Alguien que se fue a descansar. Pero usted lo quiere levantar ahí. No, porque él ya cumplió su carrera. ¿Me está entendiendo? Pero muchas veces quisiéramos ver que un muerto en espíritu y en verdad se levante, pero no nos gozamos de que alguien, hermano, viene y recibe a Cristo como su Salvador y su Señor, y ahora tiene vida, ahora está vivo y está listo para trabajarle al Señor. Está listo, determinado, hermano, para someterse a su palabra, para servirle al Señor como al Señor le agrada. No nos da mucho gozo eso. Usted ve, muchas veces vemos ahí un hermano y no nos da gozo que el hermano esté allí. No nos da gozo que el hermano, que Dios esté trabajando en el hermano. Nos debería de dar gozo de que el Señor esté trabajando en el hermano, porque lo trajo a la vida que sirve. A la vida que puede proveer, a la vida que puede servir, a la vida que puede hacer algo por el evangelio, y que no nos avergoncemos del Señor, hermano. ¿Se alegra usted, hermano? Yo espero que usted salga, hermano, de esta tarde diciendo, el Señor me ha dado vida, pero ahora pregúntese, ¿qué voy a hacer con esta vida? ¿Qué voy a hacer con esta vida? ¿La voy a invertir en el Señor? ¿La voy a dedicar al servicio del Señor? Hay que preguntarnos eso. No le quiero decir, hermano, que se vuelva una monja, pero le estoy diciendo yo que anhelemos, hermano, servirle al Señor, que anhelemos hacer algo para la obra del Señor, anhelemos dar testimonio, hermano, de alguna manera. Hay maneras como usted y yo podemos dar testimonio. Los jovencitos en la escuela pueden dar testimonio con su manera de comportarse, con su manera de ser, con su manera de caminar. Los mismos profesores se van a dar cuenta que la jovencita es cristiana, que el jovencito es cristiano, porque mientras los demás están haciendo relajo, el cristiano está haciendo la diferencia y está predicando con su carácter, con su conducta. Amén, hermano. Los hermanos que son empleados, el jefe va a saber cuál de ellos es cristiano y cuál no. Pero que no sepa por esta razón, que diga, no hombre, si los cristianos son los más malos, que no sepan por eso, sino que sepan al revés,
que diga, no, es que ese tiene que ser cristiano. Hay algo especial en él. Hay mayor confianza, hermano, porque es fiel, porque es recto. Y hay gente que dice, no sé cómo se lo ganó, no sé cómo se la ganó, pero es que Dios hace como quiere, hermano. Que marquemos la diferencia, que no nos avergoncemos del evangelio, que todo mundo se dé cuenta que aquí hay gente viva, que hemos venido a la vida y aprovechemos la vida que el Señor nos ha dado, porque nos llamó de la muerte a la vida, para que demos el fruto que el Señor quiere que demos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? A su nombre sea la gloria. Evangelio de Juan, vamos a leer el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Evangelio de Juan capítulo 6 y en su versículo 63, vamos a ver si lo hallamos. Gloria al Señor. Dice esto, Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ayúdeme, son vida. Vea lo que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, usted se da cuenta que cuando usted y yo creemos en el Señor, creemos que el Señor vino, murió y resucitó por nuestros pecados. Ahora Él viene a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso lo creemos usted y yo. Entonces las palabras que hemos escuchado son espíritu y son vida. Y nos ha venido a dar vida a usted y a mí. Porque la carne para nada aprovecha. Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 31. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 31. Vamos a ver qué dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? De Él mismo, del Señor Jesucristo, de quien verdaderamente da vida, porque sí está escrito. Dice que Moisés les dio de comer el pan del cielo, pero el Señor les dice, no les dio el pan del cielo, el verdadero pan del cielo soy yo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Más el que comió maná, aunque se muera, va a seguir muerto. Aleluya. Es que mira, hermano, la clave está en que el Señor Jesucristo no nos va a dejar como nos halló. Él viene, nosotros creemos en Él. Él viene a ser nuestro pan de vida. Y por eso es que usted y yo tenemos que estar comiendo esta palabra. Esta palabra es alimento para nuestra alma. Hermanos, si usted y yo comemos todos los días. Todos los días, más que todo en la tarde nos tenemos un desquite, hermano. Todos los días comemos. Pero note bien esto, que muchas veces en el día no escuchamos un mensaje. En el día no escuchamos una palabra de Dios. Menos vamos a ir a abrir la Biblia. Menos vamos a agarrar, yo le digo que le entre, hermano, un deseo de agarrar un tema y escudriñarlo y leerlo todo, hermano. Yo estaba, ando impaciente con el templo de Jehová. Y he estado leyendo y veo yo lo complicado que era servirle a Dios. Lo complicado que era, hermano, los rituales que había que hacer. Hay 3 sacrificios de animales que había que traer al altar. Habían diferentes altares. Hermano, era un templo móvil que había. Y usted comienza a leer un tema de esos, hermano, y no lo deja. Y usted va en la concordancia a buscar cuál es lo siguiente que hay. Y cuál es lo siguiente que hay. Usted va viendo, hermano, cómo se movió ese templo. Y comienza a ver todo cómo se formaba de regreso. Y los lugares, cómo se llamaban. Hermano, y aquellos sacrificios que había sacrificios que no cesaban. El fuego no se apagaba. Hermano, y entendemos todo aquello y nos da deseo de leer y entender más
lo que sucedió en el pasado, pero mire bendición la que Dios nos trae, que hoy le podemos alabar en todo lugar y en todo tiempo. ¿Cuántos le alaban al Señor, hermano? No hay que traer un animalito, no hay que hacer un sacrificio de sangre, porque Jesucristo se presentó delante del Padre una vez y para siempre, y en ese sacrificio, en Cristo Jesús, podemos presentarnos al Padre cada rato. Mire bien qué bendición tenemos. Entonces, vea bien que en nuestra vida diaria no apartamos. Mire, hermano, tenemos tiempo de trabajo, tiempo de más trabajo en el día. Estamos hablando del día, el día de trabajo. Nos levantamos, salimos corriendo, luego trabajo, luego más trabajo, luego más trabajo. Hay muchas veces que ni lunch se toma la gente. No hay tiempo de lunch, no hay tiempo de nada porque no hay tiempo. Y aquí hay dedicación al trabajo y está bien. Pero se pasa el día y a lo mejor en el carro o donde usted está trabajando, hermano, hay música, hay de todo, pero nosotros ignoramos que tenemos una alma que depende de la palabra, depende de la palabra de Dios. No apartamos un tiempo, a lo mejor cuando vamos de regreso para la casa, para escuchar una palabra, escuchar una predicación. Hermano, ¿cuántas predicaciones tenemos ahí grabadas en esos canales? Usted puede escuchar una de esas, puede escuchar las demás atrás y ver, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros y comer algo de esa palabra que el Señor ya nos dio. Pero muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y la vamos descuidando poco a poco. Poco a poco ya no amamos a Dios de la misma manera. Poco a poco ya no amamos la iglesia de la misma manera. Poco a poco ya no amamos a los hermanos de la misma manera. Poco a poco ya no queremos manejar hacia el culto. Amén, hermano. Y poco a poco se nos va muriendo el amor por las cosas de Dios. Eso significa que aquel que vino a la vida se está muriendo. Pero como no es obvio, no es físico, entonces lo encubrimos lo llenamos con otras cosas. Hay hermanos que ellos se van a consolar con la cartera, se van de compra, es un consuelo para ellos. Gente que le gusta comprar, compra y después se mete en una grande jarana y no sabe cómo salirse, pero se quitó la gana, se quitó el deseo, se quitó la decepción que andaba. Yo le digo, escuchemos palabra de Dios para que le quites decepción. Hay gente que le gusta comprar online. Usted ve que Amazon, usted va para un lugar y usted dice, ahí va mi esto, ahí va mi otro, ahí va mi otro. Un montón de carros de Amazon para la casa. Porque, hermano, se nutren, aquella ansiedad que tienen, se la llenan comprando. Y ahora que fácil es, dice, como hoy no se ven los billetes, antes cuando se miran los billetes, ay, dice, ya me quedó pachita la cartera. Ahora no, ahora usted no ve cuán pachita le va quedando la deuda, no, lo que le queda pachita es la cuenta, lo que le queda delgada es la cuenta, porque lo que va creciendo es la deuda. No, pero esta tienda dice que si yo aplico hoy, me da un descuento de 10%, y aplica hoy y le meten un cobro de mensualidad de membresía de 150, y al año le cae, ay, pero yo no sé cómo me metió esto. Usted se impulsó porque tenía una ansiedad y lo llevó a llenársela comprando. Usted necesita de Dios. Usted se anda muriendo y anda cayendo aquí, cayendo allá, espiritualmente hablando. No, si físicamente nos miramos chulos. Venimos para el culto, nos ponemos la mejor camisa o la camisa al revés y nos ponemos, ¿verdad?, la ropa que encontramos. Y nos venimos para el culto lo mejor presentable posible. Y aquí la pegamos bien, gloria a Dios, aleluya, me voy con él. Pero ¿qué descuido llevamos nosotros? ¿Cómo estamos, hermanos? Verdaderamente anhelamos de Dios. Nosotros buscamos, queremos escuchar de Dios. Y que yo siempre, cada día, hermano, yo tengo que estar escuchando. Y me gusta escuchar lo que aquí hemos hecho antes. Porque lo puedo escuchar y me sirve de algo. Yo digo, wow, esta parte me es de bendición. Esta parte me es de bendición. Hay alabanza, hermano. Hay cuantas cosas que a uno lo bendice. Hay que nutrirnos de la palabra del Señor. Porque es la palabra la que da vida. La carne para nada alimenta. Para nada nos ayuda. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, usted está aquí, no es por la carne. Usted está aquí porque el Espíritu es el que quiere de Dios. Hay una alma que está llorando, está necesitada y por eso está aquí.
Ojalá que todos los hermanos estuvieran aquí, ¿verdad? En el culto. Y estoy hablando de todos los cultos, porque todos los cultos son importantes. Son importantes los cultos de los miércoles, son importantes los cultos de los sábados, son importantes los cultos de los domingos. Todos esos cultos son importantes, porque lo importante es que venimos a darle la honra y la gloria a un Dios, al mismo Dios. Venimos a escuchar su palabra del mismo Dios. Entonces son importantes, cada culto son importantes. Y ojalá que pudiéramos entender eso y podernos, hermanos, alimentar en nuestra vida diaria para poder estar, hermanos, fortalecidos en el Señor. La palabra del Señor dice: fortalecido en el Señor y el poder de su fuerza. Pedro dice: desead la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, por la cual podáis crecer para salvación. O sea, no podemos, hermano, ignorar que necesitamos escuchar esta palabra del Señor todos los días, no solamente cuando venimos aquí al culto. Yo le he visto, hermano, que vaya y lea un tema de la Biblia que le guste a usted, que usted diga: yo quiero leer más de esto, yo quiero indagar más de esto, yo quiero saber más de esto. Y usted se da cuenta de la bendición que va a ser para su vida. A su nombre sea la gloria. Cristo viene pronto, hermano, no se ponga triste. A su nombre sea la gloria. Muchas veces estamos debilitados en este camino porque descuidamos la comida espiritual que necesitamos ir comiendo todos los días. Mire, hermano, si usted deja de comer una semana, mire, al segundo día usted ya no va a poder trabajar. Usted se va a sentir debilitado, le va a llamar al jefe y le va a decir: mire, yo no puedo trabajar, no me siento en condiciones de trabajar. Y el jefe le va a decir: bueno, está bien, si no lo necesita por esos días. Pero usted va a un doctor y le dice: mire, tengo una semana de no comer. Y he decidido no comer. Fíjate que yo no como y no he comido por una semana. El doctor le va a decir: usted está muriendo, usted le vamos a tener que poner suero inmediatamente, le vamos a tener que poner alimentación por medio de las venas inmediatamente para levantarlo. El problema es que muchos, hace tiempo, el corazón espiritual expiró, le quedó en una línea. Vea bien, cuando usted va, hermano, a una máquina, lo conectan ahí, los hermanos que son del área de la mecánica del cuerpo, saben cómo los conectan ahí, ¿verdad? Los conectan y usted está viendo que le hace una línea para arriba y otra para abajo, y una para arriba y una que baja más y otra que baja menos. Ahí medio desbalanceado va el carro, pero ahí va, hermano, ahí usted lo ve que ahí va luchando el corazón, ahí está, y más si llega los esposos, ¿verdad? Cuando llega el esposo, inmediatamente el corazón comienza, todo loco queriendo irse. A su nombre sea la gloria. Hermano, un poco desesperado, no sé por qué razón les pasa eso, pero la cosa es que se les comienza a desesperar ahí, como que se quiere salir de la máquina el corazón. Pero cuando llega el momento, hermano, donde aquella vida expira, completamente se fue, lo que queda es una línea y un sonido. ¡Pip! Se fue hasta el otro lado, hermano. Se acabó. Se murió aquella vida. Mire, si nos pusiéramos a examinarnos esa vida que el Señor nos dio, hasta dónde llegó, para muchos, hace mucho tiempo viene una sola línea, hermano, un solo pillido hasta allá al otro lado. Por eso es que hay una alarma aquí que de vez en cuando usted viene, usted le escucha que hace pi y sin parar, no tiene su vida, es para anunciarle a usted que peligra usted, que peligra que ese corazoncito se le raye de un solo y le quede nada más la pura alarma sonando 24/7 y usted va a quedar, hermano, completamente tieso espiritualmente, y aunque venga al culto, pero usted no se goza. Usted viene al culto y usted está viendo la puerta y dice: ay, Dios mío. Mire, ¿sabe la gente que está muerta espiritualmente, lo primero que dice: ay, Dios mío, y ese sonido, ¿por qué lo tienen tan alto? Y eso es la alabanza. Y lo siguiente que dice: ay, Dios mío, y ese hermano, ¿por qué grita tanto que cree que soy sordo? Es para que se despierte usted. Es porque usted está muerto espiritualmente. Pero cuando usted está vivo espiritualmente y viene una palabra que le grita y le saca la cera de los oídos, usted dice: gloria a Dios, porque yo necesito eso. Yo necesito comer, porque es para el oído que vamos a comer. ¿Ya le abrió la garganta espiritual? ¿Cuántos están aquí? Yo sé que hay algunos que, mira, al principio cuando el sonido estaba fuerte, no, gloria a Dios, es que más gritaban. Pero luego cuando descuidó la vida espiritual, tiene una semana, 2 semanas de no comer espiritualmente, ya entra ahí y inmediatamente
no tienen papel por ahí, hermano. Sí, hermano, para aquí tenemos papel. No tienen papel, hermano. Sí, hermano, aquí tenemos papel. Me hace unos taquitos, hermano. Y yo digo, no, pero si yo sabía que los tacos los hacen de carne. No, hermano, unos taquitos de papel. ¿Para qué, hermano? Para metérmelos en los oídos. ¿Por qué, hermano? Porque no aguanto gran gritadera que tienen ustedes ahí. Esa vida está más muerta, hermano. Completamente muerta, pero tiene esperanza. Porque puede venir a la vida. Porque dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Yo no le puedo dar vida por medio de la carne, porque por la carne le pongo un par de correllazos. Pero por el espíritu le predico la palabra del Señor. Es el Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a Él, hermano, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque se muera, aunque vaya a la tumba, aunque esté muerto, vivirá. Adiós los tacos. No necesita que se meta tacos en los oídos. Hay hermanos que yo siento que yo lo que quiero es salirme de ese local porque muchos gritan ahí. Mire, el que está vivo dice, yo ahí quiero estar. Ahí donde está el grito. ¿Cuántos le daban al Señor? Porque entienden, hermano, que esto viene de Dios. Fíjate que hay una palabra que dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Yo le voy a dar una noticia. El Señor Jesucristo le predicaba a 5,000. Imaginen los gritos que aguantaban los pobrecitos que estaban al frente. Generación de víboras, les decía. Y yo te dije, un garro, imagínate, hermano, usted ve un mazacuatote de eso, una anaconda de esa, y lo compara a un garrobito de unos azulitos que hay allá afuera. Usted dice, hermano, tíreme los garrobos que quiere, hermano. Porque los animalitos son tranquilos. Pero el Señor les dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir? Y los fariseos andaban con los oídos bien abiertos, pero estaban bien muertos. No les molestaba que el Señor les hablara de cerca. Ellos querían oírlo para ver de qué manera lo encontraban en falla. Y Él les predicaba a 5,000 y lo oían. No tenían problema con oírle. Que la gente vivía por la palabra. Vivía por lo que el Señor les predicaba. Ahí nos damos cuenta que nos estamos muriendo. Hemos venido a la vida, pero la vida se fue. Nos hemos quedado muertos poco a poco. Y ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Hay gente que se ha ido diciendo, ahí muchos gritan ustedes. Hay muchos gritan, yo fuera. Hay gente que dice, yo fuera de esa iglesia, me gusta la doctrina, pero muchos gritan ahí. Usted no hubiera podido caminar. Y hay gente que dice, yo hubiera querido conocer a mi Señor, yo hubiera querido, sí, al Señor, pero con la boca cerrada. Porque el momento que Él hubiera abierto la boca, no le hubiera gustado, piedras hubiera agarrado. Los dientes se hubiera quebrado rechinándose. Porque no hubiera querido escuchar lo que el Señor tenía que decir. Porque de lejos que le gusta seguirlo muchas veces. Que el Señor nos ayude para seguirlo de cerca. Que el Señor nos ayude para dar testimonio. Que aunque los demás nos vean raros, nos vean hermanos, dicen, y esta gente que no sabe que está en Estados Unidos, y esta gente que no sabe que está aquí, esta gente que no sabe, sí, pero sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Y eso es lo que nos tiene preocupados. Nos tiene preocupados que hay un verdadero infierno y hay una verdadera gloria. Y hemos decidido ir con el Señor. Y aunque las multitudes vayan hacia el infierno, pero nosotros no queremos ir, hermanos jovencitos. Van a ver gente que se va a acercar a ustedes y les va a decir, ustedes no necesitan estar en una iglesia de sana doctrina. Ustedes pueden estar en esta iglesia de una mega. Miren las hermanitas cómo andan ahí, miren los varoncitos cómo andan ahí. No hay que preocuparse si todos vamos para el cielo. El diablo es que está diciendo eso. Porque el Espíritu del Señor dice que hay que santificarnos. Que hay que santificarnos. Alma, cuerpo y espíritu. Guardarnos irreprensibles para la venida del Señor. Es que esa es la preparación para la venida del Señor. Porque el que vino a la vida tiene que mantenerse vivo si quiere estar en victoria. ¿Le alaba usted al Señor, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Amós, en su capítulo 8, versículo 11. Dice que vendrán tiempos de hambre. Los tiempos de hambre que habla, dice, no es hambre de comida ni bebida. No es hambre de carne ni de pan.
para alimentar este cuerpo, sino hambre de escuchar palabra de Dios. Es el tiempo de los muertos, el que está hablando Amós ahí. Tiempo que la palabra de Dios no iba a existir más. Y lo que iba a haber en la tierra era muerte y muertos. Pero hoy, aquí está la palabra del Señor que nos ha dado vida a nosotros y que le puede dar vida al perdido. Le puede dar vida a aquel que está muerto en delitos y pecados, puede venir a la vida. Creer en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si Él es nuestro Señor, pues hay que temerle y hay que hacerle reverencia. Aleluya. He estado escuchando las noticias por todos lados. Y con toda la reverencia que hay, todas las televisiones, la radio, toda la gente, mucha reverencia. Él está vivo. ¿Cuántos le alaban al Señor? Él está vivo. Nuestro Señor Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora vive. Y a Él tenemos que alabarle, a Él tenemos que temerle, a Él tenemos que bendecir su nombre, a Él tenemos que hacerle reverencia. Él se lo merece. Y yo digo, está bien, eso es lo que hacen, eso es lo que creen, eso es lo que hacen. Pues esa es la fe, el corazón de la gente está puesto ahí. Gente que ha viajado de diferentes lugares para demostrar su respeto, porque necesitaba llenar ese espacio en su corazón, porque era su reina. Y yo digo, yo me pregunto, si nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿y por qué no le vamos a alabar? ¿Por qué no vamos a bendecir su nombre? Y Él no está muerto, Él está vivo. Y no es que Él no haya experimentado la muerte. Sí, Él experimentó la muerte y una muerte trágica, hermano. Pero lo lindo es que su palabra nos enseña, su palabra es vida. ¿Cuántos saben que su palabra es vida? Y su palabra que es vida nos enseña que Él está vivo. Y Él reina, Él está a la diestra de Dios Padre, Él está pendiente de su iglesia, de sus hijos, hermano. ¿Sabe que cuando venimos al Evangelio hacemos una confesión que dice que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador? Mire qué lindo es esto. Él es nuestro Señor. Hermano, cuando hablamos de nuestro Señor, es que Él es nuestro Rey. ¿Sabe que hay gente que para hacerle el honor a un rey, el rey camina por la tierra y aquella persona en la cual reina el rey se humilla tanto que baja al piso y le besa los pies? Y usted dice, hermano, ¡ay, eso es demasiado! Hay otros líderes que ponen la mano para que se la besen, representando al Señor. Estaba leyendo ahora cuando el Señor fue invitado por un fariseo. Y dice que el fariseo lo invitó a la casa. Y en la casa, dice que él estaba en la casa porque lo invitó a comer, lo invitó a que estuviera ahí con él. Se llenó de gente en la casa. Pero dice que por detrás de él apareció una mujer llorando. Y traía un frasco de perfume.
Y dice que aquella mujer lloraba y lloraba y con el agua que le salía de lágrimas de sus ojos, le lavaba los pies, se los secaba con el pelo y se los besaba, los pies del Señor. Y él venía de caminar por la tierra. Y hubo un reclamo por eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Esa mujer reconocía que ese era su Señor, que era su rey. Y no cualquier rey, sino rey de reyes y señor de señores. Y era su Señor. Y entendía que era su Salvador también. Y al fariseo le pudo y le dijo, comenzó a decir así entre los dientes, si este supiera qué clase de mujer es la que se ha acercado a él, no se dejaría tocar. Pero no lo escuchaba nadie, sino que lo decía así como usted cuando murmura. No quiere que lo escuche, sino que lo dice suavecito. Pero el Señor, como no necesita escucharlo fuerte, Él lo escucha siempre. Aunque usted en la mente lo esté diciendo, Él lo sabe ya. Y Él le dijo, Simón, ¿qué estás diciendo tú ahí entre los dientes? Y ahí nos damos cuenta que se llama Simón. Y entonces le dice, ¿y qué estás diciendo tú de esta mujer? ¿Qué es lo que tú estás diciendo de esta mujer? Te voy a hablar una cosa solamente, así le dijo. Te voy a hablar una cosa solamente. Había dos deudores. Uno debía 50 y el otro debía 500. Y el acreedor los perdonó a los dos. La deuda estaban en dificultad, no la podían pagar, pero le dijo, los perdono a los dos. El que me debe esto, el que me debe el otro, están perdonados. Te voy a preguntar una cosa, le dijo. ¿Quién crees tú que amó más? Simón dijo, bueno, que vaya de 50, que de 500, ¿cuánto le costó más? ¿Cuánto le hubiera costado? El que debe 500, le digo, ese es el que amo más. Bien juzgado, le digo, buen juicio tenés, le digo, sin vergüenza. Yo vine, le dijo, a tu casa. La costumbre es de que lo hubiera recibido con un beso porque estaba entrando a su casa. Y le dijo, ¿de beso qué me diste tú? 0. Tú no me besaste en la mejilla. Esta mujer me ha besado los pies y ha estado besándomelo todo el rato que tú estabas murmurando ahí. Eso estaba haciendo ella, besándome los pies. La costumbre es que me des agua para lavarme yo los pies. ¿Qué hiciste tú? Me diste agua, pero ni para tomar, le dijo. No le dijo así, pero le dijo, no me diste agua. Esta mujer trajo su propia agua. Me tenías que haber dado una toalla para secarme. Esta mujer trajo su propia toalla. Desde que vino, no ha parado de llorar, regarme los pies con sus lágrimas, secármelas con su pelo. Y me ha estado besando los pies. Porque entiende que yo soy su Señor. Porque entiende que yo soy su Salvador. Me tenías que haber dado, si tú hubieras querido llegar a otro nivel, me hubieras podido ungir con aceite en la cabeza. Esta mujer vino y me ha ungido los pies con perfume. ¿Qué te parece? Ella ha amado más. Porque ella reconoce que yo soy su Señor y su Salvador. Y por eso es que hacemos la confesión de fe. Que tú eres mi Señor. Te acepto, te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi alma. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos tienen un Señor? ¿Cuántos tienen un Salvador? Y ese es el evangelio de salvación que el Señor le manda a hablar a Juan. Y le dice, Juan, no has predicado de gusto. Porque prodigios y milagros que tenían que suceder han sucedido. Están sucediendo. Y el evangelio se le está predicando a los pobres. Los muertos en delitos y pecados están viniendo a la vida. Hermano, usted que recibió la vida por medio del perdón de sus pecados, no descuidemos esta salvación. Iglesia del Señor, hermanos que están conectados a la distancia, no descuidemos esta salvación. No hay nada en esta tierra que tenga, hermano, que me pueda decir, yo dejé mi salvación porque encontré algo mejor. No hay nada en esta tierra que el hombre pueda lograr. Si deja perder su alma, perdió todo. Si deja perder esta salvación,
perdió todo, no logró nada en esta tierra. No importa que haya logrado lo que haya podido lograr habiendo abandonado al Señor. Nada puede equivaler el perder esta salvación. Usted y yo tenemos que aferrarnos a nuestra fe, a creer más y más cada día en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alaban al Señor, hermano? Cristo viene pronto y le manda a decir que sus palabras son espíritu y son vida. No nos descuidemos de comer palabra de Dios. Yo sé que en el trabajo suyo le van a llegar a poner música que no le agrada a Dios. Pídale perdón a Dios. Si no puede apagar esa música, pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóneme porque yo tengo que estar en medio de esto, porque no tengo otra salida. Pero asegúrese que no tiene otra salida, porque si tiene otra salida, busque la salida. Mientras el día pasa, anhelemos comer algo de palabra de Dios. Acuérdese cuando le da hambre al mediodía. Acuérdese del alma que también le dio hambre y necesita palabra de Dios. Acuérdese cuando llegamos a la casa y decimos: este es el día, el momento del desquite. Y hermanas, cuando estos hermanos llegan de trabajar, ellos llegan a desquitarse. No creo usted, el problema no es con ustedes, el problema es que viene alguien que los viene dañando. Ellos llegan al desquite, ellos llegan a desquitarse de lo que el día les pasó con la comida. Pero acordémonos también que el alma siente lo mismo. El alma necesita, mire, mientras va para la casa, vaya nutriendo el alma. Que cuando llegue a la casa, llegue bien nutrido. Y usted va a ver cómo el Señor lo va a preparar. Porque esta palabra es la que nos limpia, esta palabra es la que nos prepara, esta palabra es la que nos entona para que el rey siga reinando. Y entonces cuando llegamos a la casa, llegamos con una actitud diferente. Llegamos con una actitud diferente porque la palabra ya trató con nosotros, ya nos nutrió, ya nos dio vida. Y ahora podemos preocuparnos por este cuerpo que está afuera, por el templo y morada. Pero tenemos que acordarnos que el Señor nos llamó de la muerte a la vida. Y hoy que hemos tomado vida, mantengámonos en la vida, mantengámonos escuchando esta palabra del Señor. Y usted verá que usted va a ser nutrido y no va a andar ahí todo amarillito como muchas veces nos toca. ¿Cuántos le alaban al Señor? Que el Señor bendiga a la iglesia Río de Agua Viva. Que el Señor bendiga a los hermanos que a la distancia se conectan. Que el Señor le guarde y haga resplandecer su rostro sobre su vida. Póngase de pie, le damos gracias al Señor porque